El millonario se impacta al ver a la mendiga maltratada por su prometida en secreto oculto. Ricardo Valdés no podía creer lo que acababa de presenciar. Había vuelto a casa horas antes de lo habitual, con la idea de sorprender a Carolina y a los niños con una cena especial. Pero al abrir la puerta, todo su mundo se rompió en 1000 pedazos. En el salón, Carolina reía a carcajadas jugando con Enrique y Daniel, sus hijos mayores. Las risas llenaban la casa, los juguetes volaban de un lado a otro y la felicidad parecía flotar en el aire. Pero entonces lo vio. Isabela, su hija autista, estaba apartada en una esquina, quieta, con los brazos abrazados al cuerpo, observando el bullicio desde una distancia que dolía verlo. Su pecho se apretó. Había un silencio sepulcral alrededor de Isabela, un vacío cruel que contrastaba con el estrépito infantil. La pequeña no participaba, no sonreía, no respondía. Estaba ahí, como una sombra invisible, ignorada. Ricardo sintió un nudo enorme. En los días siguientes lo llevaron a descubrir una verdad aterradora. Mientras Carolina se entregaba a los juegos con Enrique y Daniel, la atención hacia Isabela se desvanecía. Su baño, sus terapias, su presencia cotidiana no eran prioridad. Era como si la niña existiera en una burbuja transparente que nadie se molestaba en mirar. Ricardo comenzó a notar pequeños detalles que antes había ignorado. La habitación de Isabela siempre desordenada, su ropa sucia, y más de una vez sus lágrimas silenciosas en la oscuridad. Entonces apareció doña Teresa, la vecina de toda la vida. Una mujer mayor, con ojos sabios y corazón enorme. La primera en alzar la voz cuando Ricardo la buscó. «Ricardo, la pequeña está triste, no quiere salir, no quiere ni hablar. Carolina no ve lo que duele esa soledad», le confesó con ojos preocupados. Esa advertencia caló hondo. La preocupación inundó el alma del millonario, como una tormenta implacable que le despertó a la realidad. Cuando finalmente enfrentó las negligencias, las miradas esquivas, el dolor de Isabela ignorado, Carolina explotó en negaciones y reproches, pero la grieta ya era un abismo. La ruptura fue inevitable. El dolor de separar sus vidas quemaba el pecho de Ricardo, pero un propósito apareció firme y claro: ser un padre presente, peleando por Isabela. Sin dudarlo, invitó a doña Teresa a vivir con ellos. Su presencia fue como un bálsamo. Poco a poco, la casa cambió. El ambiente se volvió más cálido, y algo que parecía imposible empezó a suceder. Isabela comenzó a dejar atrás su aislamiento. Empezó a participar, a sonreír, a jugar. Ricardo sentía que por fin estaban construyendo un hogar donde su hija pudiera sentirse amada de verdad. Pero la tranquilidad no duraría mucho. Un personaje del pasado de Carolina apareció de repente, trayendo secretos y sombras que amenazaban con destruir todo lo ganado. Ricardo, mirando a Isabela jugar en el jardín, sintió que la tormenta estaba lejos de terminar. ¿O el camino hacia la reconstrucción se rompería por secretos que aún no salían a la luz? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Ricardo, inmerso en sus pensamientos y en el juego de Isabela en el jardín, no podía sacudirse la sensación de que una tormenta se cernía sobre su vida. Las risas de su hija resonaban dulcemente, un eco de esperanza en medio de la agitación de su corazón. Pero no puede. La casa tenía un ambiente cálido gracias a doña Teresa, y una sensación de bienestar flotaba en el aire. Sin embargo, la llegada de un visitante interrumpió esa calma. Ricardo abrió la puerta y se encontró cara a cara con un hombre desconocido,
de rostro serio y ojos brillantes que parecían saber más de lo que debía. —¿Ricardo Valdés? —preguntó, su voz grave desgarrando el aire. —Sí, soy yo. ¿Quién es usted? —respondió Ricardo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El hombre dio un paso adelante, y con un gesto puso un sobre en las manos de Ricardo. Sin dar más explicaciones, se marchó, dejando a Ricardo desconcertado. Abrió el sobre con manos temblorosas, y al leer su contenido, se quedó helado. En su interior había fotografías y un documento que revelaba un secreto devastador. Un informe de evaluación de Isabela que no solo describía su condición, sino también su origen biológico. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las fotografías mostraban a Carolina en momentos familiares, pero con un enfoque en un lugar y un tiempo que él jamás había conocido. Un manicomio, una historia de abandono y dolor, y lo más impactante, un nombre que le era familiar. El hombre de la puerta no era un desconocido, era el padre biológico de Isabela. Un torrente de emociones lo envolvió. La ira, la confusión y la traición le oprimieron el pecho. Recordó el pasado de Carolina, aquel murmullo que siempre había ignorado. Pero ¿cómo pudo hacerle esto? ¿Cómo pudo esconderle algo tan importante? Se le revolvió el estómago. Isabela no solo era su hija, el eco del pasado inyectaba un veneno en su nueva realidad. Sin saber qué hacer, se dirigió al salón, donde doña Teresa y los niños lo miraban. El ambiente cambió en un instante, la risa se apagó, y el caos infantil se tornó en expectación tensa. Sus ojos buscaban respuestas que no tenía. Cuando finalmente logró hablar, su voz era un hilo frágil. —Carolina —llamó, sintiendo el nudo en la garganta. Ella apareció, un brillo de alegría en sus ojos, que pronto se desvaneció al notar la tensión en el aire. La mirada de Ricardo se transformó en desgarradora. El sobre, las imágenes, la revelación, la consciencia de que su mundo perfecto empezaba a desmoronarse. —¿Qué le has ocultado a Isabela? —preguntó. Su voz temblaba. El miedo y la tristeza brotaron como un torrente. El silencio se instaló. Las palabras quedaron atrapadas. Los ojos se amplían en incredulidad. Carolina palideció, su expresión vacilante. El silencio, como un ladrón, robó la luz del hogar. Doña Teresa apretó la mano de Isabela, y la pequeña, ajena al conflicto, miró a su padre con curiosidad y preocupación. Ricardo sintió que le fallaban las fuerzas. Toda su vida se tambaleaba. La alegría de su hija jugando se desvanecía en un instante, y las grietas de una vida construida en base a mentiras y secretos empezaban a dejar caer el peso de la verdad. —No puede ser —gritó Carolina, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. —No es como crees. ¿Podría ser verdad? La revelación había dado un giro inesperado a esta historia. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿La historia los había unido o los había separado? Las palabras quedaron flotando en el aire denso de preguntas sin respuestas, mientras el jardín, que había sido un refugio, se convertía en un campo de batalla emocional. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo seguirían adelante después de esta devastadora revelación? La tormenta apenas comenzaba. Ricardo sintió que todo se desmoronaba en su interior. Las palabras de Carolina sonaron como un eco lejano, distorsionadas por el dolor y la confusión. No podía creer lo que había descubierto, y su mente intentaba procesar lo inverosímil. Había una parte de él que quería aferrarse a la esperanza, a la creencia de que se podía arreglar, pero las verdades ocultas tenían un poder devastador. Entonces, mientras el silencio se hacía cada vez más denso, el timbre de la puerta sonó nuevamente, interrumpiendo el tenso momento. Ricardo, aún temblando, se volvió hacia la puerta. ¿Quién sería ahora? Con el corazón en un puño, sintió que una sombra se cernía sobre él. Abrió la puerta lentamente. Esta vez se encontró con doña Teresa, pálida y con una expresión que haría que cualquier rayo de esperanza desapareciera. —Ricardo, necesitamos hablar, urgentemente —dijo, su voz temblaba. Sin perder un instante, doña Teresa se asomó hacia adentro.
Sus ojos se encontraron con los de Isabela, quienes parecían tranquilos, ajenos al tormento en el que se sumía la casa. —¿Qué pasa? —preguntó Ricardo, sintiendo que el pánico comenzaba a abrirse camino en su pecho. —¿Es sobre Isabela? —No solo sobre Isabela —contestó doña Teresa, tragando saliva como si tuviera algo más, algo profundo y oscuro que revelarle. Ricardo sintió que su corazón latía fuerte. Las réplicas de sus temores se hacían eco en su mente. Doña Teresa lo llevó al salón, un pequeño rincón que antes había sido cálido y ahora solo era un escenario de conflictos. —Escucha, hay algo que no te he contado —comenzó ella, aún sin mirar a Carolina. Hace años habían rumores sobre Carolina, algo que no se pudo confirmar. Las palabras de doña Teresa se entrelazaban con los pensamientos de Ricardo. Entonces la mujer continuó, sus ojos llenos. Isabela, su diagnóstico, su historia, está conectado, de alguna manera, con el pasado de Carolina. Ricardo no podía profesar lo que escuchaba. ¿Qué significaba esto? Se sentía atrapado en un torbellino de emociones. Una parte de él quería aferrarse a la mujer a la que había amado. Pero las semillas de la duda comenzaban a brotar. De repente, una idea horrible surgió en su mente. —¿Acaso Isabela? —preguntó, con voz entrecortada. Doña Teresa asintió. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que la realidad lo golpeara como un martillo. —La madre biológica de Isabela —dijo ella, sus palabras pesadas—, está vinculada al manicomio donde se trataba Carolina. Te lo he guardado porque no sabía cómo decírselo a nadie. Entonces, como si el tiempo se detuviera, alguien gritó fuera. Un ruido ensordecedor, un impacto. Ricardo se giró instintivamente hacia la ventana. Su corazón se detuvo. Un coche estaba volcado en la calle, y de él comenzó a salir humo. ¡Los niños! —gritó. Sin pensar corrió hacia el jardín, pero su cuerpo se detuvo en seco al ver a Carolina mirando hacia la ventana, su rostro en blanco, con lágrimas corriendo por sus mejillas. —Están bien —chilló ella, pero algo en su voz sonaba alarmante. Ricardo buscó a los niños y aliviado vio que jugaban tranquilos, ajenos al caos. —Carolina, ¿qué significa esto? —preguntó girándose hacia ella. —¿Qué más me has ocultado? Una serie de gritos resonaron a su alrededor. De repente, una figura emergió de la niebla del humo. Un hombre. Su mirada era como un rayo, pero había en él un aire de desafío. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era familiar, demasiado familiar. —Soy yo, el hermano de Carolina —dijo el hombre, con voz grave y amenazante. El mundo se desvaneció alrededor de Ricardo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente Carolina? Las máscaras se caían y la verdad, mejor dicho, las verdades, comenzaban a emerger envolviendo a todos en una repentina e implacable oscuridad. La sensación de que la tormenta estaba lejos de terminar se convirtió en una certeza. A medida que la revelación del hermano de Carolina se asentó como un pesado ladrillo, Ricardo se encontró en la encrucijada. ¿Podría sobrevivir a la revelación de que todo lo que había creído era una ilusión? La batalla por la verdad apenas comenzaba, y él estaba atrapado en el ojo del huracán. Ricardo sintió que todo se desmoronaba en su interior. Las palabras de Carolina sonaron como un eco lejano, distorsionadas por el dolor y la confusión. No podía creer lo que había descubierto, y su mente intentaba procesar lo inverosímil. Había una parte de él que quería aferrarse a la esperanza, a la creencia de que se podía arreglar. Pero las verdades ocultas tenían un poder devastador. Entonces, mientras el silencio se hacía cada vez más denso, el timbre de la puerta sonó nuevamente, interrumpiendo el tenso momento. Ricardo, aún temblando, se volvió hacia la puerta. ¿Quién sería ahora? Con el corazón en un puño, sintió que una sombra se cernía sobre él. Abrió la puerta lentamente. Esta vez se encontró con doña Teresa, pálida y con una expresión que haría que cualquier rayo de esperanza desapareciera. Sin perder un instante, doña Teresa se asomó hacia adentro. Sus ojos se encontraron con los de Isabela, quienes parecían tranquilos, ajenos al tormento en el que se sumía la casa. —¿Qué pasa?
preguntó Ricardo, sintiendo que el pánico comenzaba a abrirse camino en su pecho. ¿Es sobre Isabela? No solo sobre Isabela, contestó doña Teresa, tragando saliva, como si tuviera algo más profundo y oscuro que revelarle. Ricardo sintió que su corazón latía fuerte. Las réplicas de sus temores se hacían eco en su mente. Doña Teresa lo llevó al salón, un pequeño rincón que antes había sido cálido y ahora solo era un escenario de conflictos. «Escucha, hay algo que no te he contado», comenzó ella, aún sin mirar a Carolina. Hace años, había rumores sobre Carolina, algo que no se pudo confirmar. Las palabras de doña Teresa se entrelazaban con los pensamientos de Ricardo. Entonces la mujer continuó, sus ojos llenos de seriedad. Ella no es quien dice ser. Isabela, su diagnóstico, Ricardo no podía procesar lo que escuchaba. ¿Qué significaba esto? Se sentía atrapado en un torbellino de emociones. Una parte de él quería aferrarse a la mujer a la que había amado, pero las semillas de la duda comenzaban a brotar. De repente, una idea horrible surgió en su mente. ¿Acaso Isabela?, preguntó, con voz entrecortada. Doña Teresa asintió. Fue un gesto mínimo pero suficiente para que la realidad lo golpeara como un martillo. La madre biológica de Isabela, dijo ella, sus palabras pesadas, está vinculada al manicomio donde se trataba Carolina. Te lo he guardado porque no sabía cómo decírselo a nadie. Entonces, como si el tiempo se detuviera, alguien gritó fuera. Un ruido ensordecedor, un impacto. Ricardo se giró instintivamente hacia la ventana. Su corazón se detuvo. Un coche estaba volcado en la calle, y de él comenzó a salir humo. ¡Los niños!, gritó. Sin pensar, corrió hacia el jardín. Sus piernas apenas le respondían. Cuando llegó, vio a Enrique y Daniel jugando, ajenos al peligro, pero el terror apretó su pecho con fuerza. «¡Isabela!», gritó. Su voz resonó, y antes de que pudiera reaccionar, un destello de luz iluminó el jardín. El hermano de Carolina, con su mirada desafiante, comenzó a acercarse. «¡Aquí estoy!», gritó, y de repente un estruendo, una explosión, un coche que volaba en pedazos. El jardín quedó cubierto de escombros, una nube de polvo y fragmentos que sacudieron el suelo. Ricardo se lanzó sobre Isabela, la pequeña en sus brazos, cubriéndola con su cuerpo. El sonido de cristales rompiéndose y gritos llenaron el aire. En la confusión, alguien cayó al suelo, y Ricardo miró horrorizado. Era Carolina, gritando con un dolor desgarrador. Su cuerpo atrapado bajo un trozo de metal retorcido. «¡Carolina!», llamó, pero su voz se perdió en el caos. La visión de su esposa, herida y vulnerable, encendió una rabia fría dentro de él. ¿Quién había hecho esto? ¿Por qué? Doña Teresa estaba a su lado, entre temores. A su vez, miraba el rostro de Carolina, pálido, mientras intentaba levantarse. La escena se volvió un caos. Humo, llantos, el fragor de las sirenas. La verdad que había surgido se desvanecía entre llamas. Y entonces lo vio. El hombre del pasado, el hermano de Carolina. Su rostro se transformó, revelando una mueca cruel. «No sabes nada de la verdad», dijo, su voz cargada de desprecio. «Tú no eres el padre de Isabela». Las palabras chocaron como un trueno. Ricardo se sintió caer al suelo. ¿Qué significaba eso? La última chispa de claridad se le escapó. Se tambaleó. En ese momento, otro destello lo atrapó. El hermano de Carolina sonrió, un gesto siniestro, mientras el dolor y la confusión le envolvían. Ricardo tragó saliva. El nudo en su garganta amenazaba con asfixiarlo. Una fría certeza se asentó en su pecho. Todo lo que creía, todo lo que había construido, estaba a punto de desmoronarse. La guerra por la verdad había comenzado, y no había forma de predecir la devastación que dejaría tras de sí. Ricardo sintió que todo se desmoronaba en su interior. Las palabras del hermano de Carolina resonaban como un eco en su mente. «No eres el padre de Isabela». La confusión le atenazaba el pecho. ¿Qué significaba eso? Un frío helador invadió su cuerpo. No podía pensar, no podía procesar. El caos a su alrededor se volvió un ruido distante. Al mirar a Carolina,
Su rostro en blanco le daba la apariencia de un espectro. Las lágrimas corrían por sus mejillas, cada gota parecía un rayo que partía el silencio en 1000 pedazos. Isabela, en sus brazos, lo miraba con inocencia, ajena a la tormenta que se desataba. Era un momento tan frágil. ¿Cómo podía entender lo que se avecinaba? La tensión se apoderó del aire, cargada de gritos y sirenas que se acercaban como un eco del desastre. Ricardo tragó saliva. Aferró más fuerte a su hija, buscando protección en su pequeño cuerpo. «¡Ricardo!», gritó Carolina, rompiendo el silencio. Su voz cargada de desesperación lo sacó de su estado de parálisis. «¿Qué está pasando, Carolina?», preguntó, aunque sabía que no había respuesta que pudiera calmar su tormento. De repente, un grito desgarrador resonó de la calle. Desde la ventana, la escena se tornó aún más caótica. Una figura salió del coche volcado, cubierta de humo. Ricardo frunció el ceño y se asomó afuera mirando en dirección a la escena. El hombre, cubierto de heridas, avanzó tambaleándose. Era familiar. Su corazón se detuvo. «¡Tomás!», gritó Carolina, y la desesperación en su voz le heló la sangre. Ricardo no quería creerlo. Tomás, el hermano perdido de Carolina, el que se creía muerto hacía años, había regresado en medio de este caos. La sombra del pasado se cernía sobre ellos. Tomás se detuvo en seco, sus ojos se encontraron por los de Carolina, y algo peligroso chisporroteó en el aire. «Pensaste que estaba muerto, ¿verdad?», dijo él, su voz resonando con la burla del confidente traicionado. Sin poder contenerse, Ricardo dio un paso adelante. La rabia hirvió en su interior. «¿Qué hacía ahí? ¿Qué has hecho, Tomás?», gritó, señalando el coche volcado. Las llamas comenzaban a lamer la carrocería, y el hombre encarnaba un peligro tangible y presente. Tomás sonrió, una sonrisa desquiciada, que enviaba escalofríos por la espalda de Ricardo. «No fui yo, hermano. Fui yo el que regresó. Por ella», dijo, refiriéndose a Isabela. El aire se volvió denso. Ricardo sintió un nudo en el estómago. De repente todo cobró sentido de forma horrible. Las palabras del hermano de Carolina resonaban en su cabeza. ¿Era posible que la conexión entre ellos fuera más profunda de lo que imaginaba? Ricardo miró a Isabela en sus brazos, y entonces entendió. Ella no solo era su hija. Ante él se revelaba la oscura verdad. Isabela era la hija de Tomás. La mezcla de horror, traición y confusión se entrelazaba en su corazón. Casi podía escuchar cómo todo su mundo se desmoronaba. «No», susurró. Su voz se quebró mientras el pánico lo invadía. «No puede ser». La mirada de Tomás se volvió feroz. «No puedes escapar de lo que está escrito», dijo. Las llamas del coche volcado iluminaban su rostro, revelando la malevolencia en sus ojos. El jardín, que alguna vez había sido un refugio, se convirtió en el epicentro del terror. Las voces de los niños se desvanecieron, eclipsadas por la risa de Tomás, como si las sombras lo protegieran. Ricardo se sintió perdido en un laberinto que jamás había previsto. ¿Acaso Carolina había sabido todo esto? ¿Había mentido desde el principio? Las respuestas parecían estar al borde de la catástrofe, y la montaña de secretos estaba a punto de desatarse. Ricardo miró a Carolina, buscando una respuesta, pero en su expresión solo había remordimiento y miedo. La verdad se enredaba en un hilo demasiado delgado, y la historia que creía conocer se transformaba en algo aterrador y doloroso. «¡Dímelo ya!», gritó Ricardo. El peso de la incredulidad lo inundaba. «¿Es verdad?». Carolina no pudo sostener su mirada. Un silencio pesado llenó el aire. ¿Qué habría más allá de ese silencio? La tormenta apenas comenzaba a desatarse, y el futuro se tornaba más incierto que nunca. Todos los lazos se deshacían. La revelación sobre Isabela podría cambiarlo todo, y en el fondo de su corazón sabía que el verdadero horror apenas estaba empezando a desplegarse. Ricardo sintió que todo se desmoronaba en su interior. Las palabras del hermano de Carolina resonaban como un eco en su mente. «No eres el padre de Isabela». La confusión le atenazaba el pecho. ¿Qué significaba eso? Un frío helador invadió su cuerpo. No podía pensar, no podía procesar.
El caos a su alrededor se volvió un ruido distante. Al mirar a Carolina, su rostro en blanco le daba la apariencia de un espectro. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Cada gota parecía un rayo que partía el silencio en 1000 pedazos. Isabela en sus brazos lo miraba con inocencia, ajena a la tormenta que se desataba. Era un momento tan frágil. ¿Cómo podía entender lo que se avecinaba? La tensión se apoderó del aire, cargada de gritos y sirenas que se acercaban como un eco del desastre. Ricardo tragó saliva, aferró más fuerte a su hija, buscando protección en su pequeño cuerpo. «¡Ricardo!», gritó Carolina, rompiendo el silencio. Su voz cargada de desesperación lo sacó de su estado de parálisis. «¿Qué está pasando, Carolina?», preguntó, aunque sabía que no había respuesta que pudiera calmar su tormento. De repente, un grito desgarrador resonó de la calle. Desde la ventana, la escena se tornó aún más caótica. Una figura salió del coche volcado, cubierta de humo. Ricardo frunció el ceño y se asomó afuera, mirando en dirección a la escena. El hombre, cubierto de heridas, avanzó tambaleándose. Era familiar. Su corazón se detuvo. «¡Tomás!», gritó Carolina, y la desesperación en su voz le heló la sangre. Ricardo no quería creerlo. Tomás, el hermano perdido de Carolina, el que se creía muerto hacía años, había regresado en medio de este caos. La sombra del pasado se cernía sobre ellos. Tomás se detuvo en seco, sus ojos se encontraron con los de Carolina, y algo peligroso chisporroteó en el aire. «Pensaste que estaba muerto, ¿verdad?», dijo él, su voz resonando con la burla del confidente traicionado. Sin poder contenerse, Ricardo dio un paso adelante. La rabia hirvió en su interior. «¿Qué hacía ahí?». «¿Qué has hecho, Tomás?», gritó, señalando el coche volcado. Las llamas comenzaban a lamer la carrocería, y el hombre encarnaba un peligro tangible y presente. Tomás sonrió, una sonrisa desquiciada que enviaba escalofríos por la espalda de Ricardo. «No fui yo, hermano, fui yo el que regresó, por ella», dijo, refiriéndose a Isabela. El aire se volvió denso. Ricardo sintió un nudo en el estómago. De repente, todo cobró sentido de forma horrible. Las palabras del hermano de Carolina resonaban en su cabeza. ¿Era posible que la conexión entre ellos fuera más profunda de lo que imaginaba? Ricardo miró a Isabela en sus brazos y entonces entendió. Ella no solo era su hija. Ante él se revelaba la oscura verdad. Isabela era la hija de Tomás. La mezcla de horror, traición y confusión se entrelazaba en su corazón. Casi podía escuchar cómo todo su mundo se desmoronaba. «No», susurró. Su voz se quebró mientras el pánico lo invadía. «No puede ser». La mirada de Tomás se volvió feroz. «No puedes escapar de lo que está escrito», dijo. Las llamas del coche volcado iluminaban su rostro, revelando la malevolencia en sus ojos. El jardín, que alguna vez había sido un refugio, se convirtió en el epicentro del terror. Las voces de los niños se desvanecieron, eclipsadas por la risa de Tomás, como si las sombras lo protegieran. Ricardo se sintió perdido en un laberinto que jamás había previsto. ¿Acaso Carolina había sabido todo esto? ¿Había mentido desde el principio? Las respuestas parecían estar al borde de la catástrofe, y la montaña de secretos estaba a punto de desatarse. Ricardo miró a Carolina, buscando una respuesta, pero en su expresión solo había remordimiento y miedo. La verdad se enredaba en un hilo demasiado delgado, y la historia que creía conocer se transformaba en algo aterrador y doloroso. «¡Dímelo ya!», gritó Ricardo. El peso de la incredulidad lo inundaba. «¿Es verdad?». Carolina no pudo sostener su mirada. Un silencio pesado llenó el aire. ¿Qué habría más allá de ese silencio? La tormenta apenas comenzaba a desatarse, y el futuro se tornaba más incierto que nunca. Todos los lazos se deshacían. La revelación sobre Isabela podría cambiarlo todo, y en el fondo de su corazón sabía que el verdadero horror apenas estaba empezando a desplegarse. Pero justo en el instante en que la atmósfera se tornaba irrespirable, un estruendo mayor resonó desde la calle.
Ricardo miró hacia afuera y vio a un grupo de policías rodeando el coche volcado. Todo sucedió a 1000 por hora. Un oficial asomó su cabeza, mientras el resto avanzaba hacia la escena con un aire de urgencia. «¡Anzuelo!», gritó uno de ellos, y como si una chispa hubiera encendido el caos, las sirenas comenzaron a sonar con más fuerza. Ricardo, reaccionando instintivamente, envolvió a Isabela en su abrigo. Tomás, con una risa desquiciada, se lanzó hacia Carolina. Todo pasó en un segundo. El caos, la confusión y entonces una explosión. El coche voló en pedazos. Un manto de fuego y humo los envolvió. El tiempo se detuvo. Ricardo sintió cómo su corazón se le escapaba. Isabela gritó. Él, con la adrenalina al máximo, se lanzó hacia adelante, cubriendo a su hija mientras el mundo giraba a su alrededor. Cuando el humo se disipó y sus sentidos regresaron, Ricardo se encontró empujado contra el suelo, envuelto en polvo, con Isabela atrapada bajo su cuerpo. Intentó levantarse, pero el peso de la situación lo mantenía en su lugar. Las voces de los otros resonaban. Tomás estaba allí. Los rostros de los policías se volvían difusos, y entonces lo oyó. Carolina. La mirada de Tomás se había convertido en algo más, algo oscuro y perturbador. Justo antes de ser arrastrado por los oficiales, se giró hacia Ricardo. «No te atrevas a tocar a Isabela. Ella es mía, siempre lo será». Las palabras le dolieron, un golpe directo al corazón. Ricardo miró a Carolina, buscando respuestas, buscando algo que le explique la verdad. Pero en ese momento, un grito rompió el aire. El jardín se había transformado en un campo de batalla. Todo lo que creía estar seguro se tambaleaba. ¿Quién era el verdadero enemigo? Las decisiones de ese día resonarían por siempre. Ricardo sintió cómo el caos lo envolvía. El eco de las sirenas se hacía más fuerte, pero un silencio sorprendente descendió cuando la mirada de Tomás se posó sobre él. Había algo oscuro y juguetón en sus ojos, como si disfrutara de la confusión que sembraba. «Esto apenas comienza, hermano», dijo Tomás. Su voz era un susurro cargado de malicia mientras retrocedía un paso. Las llamas del coche volcado proyectaban luces danzantes que daban a su figura un aire espectral. Saldrá a la luz todo lo que has ignorado. Ricardo sintió el vientre apretarse. ¿Qué sabía? ¿Qué tantas cosas ocultaba Carolina? Tenía que proteger a Isabela. Pero una parte de él estaba atrapada por la necesidad de entender. Esa mente que siempre había sido lógica, ahora quería perderse en la tormenta de emociones. Carolina, temblando, dio un paso hacia Tomás. Su rostro palideció aún más. «¿Qué has planeado?» Su voz era apenas un hilo, pero había un fuego en sus ojos, un destello que no había visto antes. «Oh, tú no sabes muy bien, querida», respondió él con un tono burlón. «No soy el único con secretos». Los murmullos de los vecinos comenzaron a elevarse medidos. Algunos se atrevieron a acercarse, observando con interés, con miedo. Ricardo podía sentir sus miradas, expectantes. Él sabía que necesitaba actuar rápido. «Carolina, ven aquí», gritó, moviendo una mano para atraerla hacia él. Pero ella se quedó allí, atrapada en la mirada de su hermano. Era como si una fuerza invisible los uniera. Ricardo sintió la explosión de emociones que lo invadía: miedo, ira, desesperación. Todo se apretó en su pecho, y entonces, de la noche oscura, un vehículo apareció paulatino atravesando la calle. Las luces parpadeantes se proyectaron como un rayo de esperanza, rompiendo la atmósfera tensa. Era una patrulla. El momento siguiente estalló en movimiento. Los policías saltaron, pateando las puertas y persiguiendo a Tomás, pero él no retrocedía. Su risa resonó, un eco frío que reverberó en el aire. «No puedes detener lo inevitable», gritó mientras veía cómo se acercaban. La escena era un desorden de movimientos, gritos y órdenes. Justo en el instante que dos oficiales lo rodeaban, algo inesperado sucedió. Tomás, con una agilidad sorprendente, giró sobre sus talones y corrió con desespero hacia el jardín. Ricardo, atónito,
Miró cómo desenfundaba algo de su chaqueta, una pistola. El mundo se detuvo. El corazón de Ricardo se detuvo. Isabela estaba ahí, aún en sus brazos, y el horror se apoderó de su alma. Tomás apuntaba y la más oscura de las realidades se cernía sobre ellos. «¡Detente, Tomás!», gritó Carolina. Su voz se ahogaba que en un grito desgarrador. Las palabras explotaron en el aire como fuegos artificiales, pero no hubo tiempo para reflexionar. En un instante lleno de terror y caos, un disparo resonó. Ricardo sintió el impacto emocional más que físico. La noche se tiñó de rojo. En un giro de la trama, el sonido que atravesó el aire no fue un eco vacío, sino uno aplastante de un suelo que se hundía bajo sus pies. Isabela lloraba, pero él no podía escuchar nada. Su mundo se sacudía. Carolina gritó, y el rostro de Tomás se transformó. El frenesí imperceptible se intensificó, y un segundo disparo estalló. Ricardo se lanzó hacia ellos, protegiendo a Isabela con su cuerpo, y cuando su piel sintió la presión del aire desplazándose, comprendió que su futuro se estaba desmoronando. Todo su ser le decía que no había vuelta atrás. Ciclones de dudas martillaban su mente. Las miradas de los curiosos se volvían cada vez más aterrorizadas. ¿Qué acababa de suceder? Pero fue justo en ese instante, mientras aún la adrenalina corría por sus venas, que se dio cuenta de algo. Tomás no disparaba hacia ellos. La pistola caía de sus manos, y su voz no era de odio, sino de dolor. «La verdad. Tienes que saber la verdad». A medida que la confusión se asentaba, una revelación poderosa brotó como un manantial en su pecho. Tomás gritando, la clave de todo, flotaba en el aire como una sombra, y lo que había creído que era un final se presentaba como un caos. A su alrededor, el mundo se desmoronaba, mientras la verdadera naturaleza de las relaciones, de su propia existencia, amenazaba con revelarse en una tormenta que cambiaría todo por completo. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Y qué verdad aterradora estaba a punto de desatar la catástrofe final? Ricardo sintió cómo el caos lo envolvía. El eco de las sirenas se hacía más fuerte, pero un silencio sorprendente descendió cuando la mirada de Tomás se posó sobre él. Había algo oscuro y juguetón en sus ojos, como si disfrutara de la confusión que sembraba. «Esto apenas comienza, hermano», dijo Tomás. Su voz era un susurro cargado de malicia, mientras retrocedía un paso. Las llamas del coche volcado proyectaban. «Saldrá a la luz todo lo que has ignorado». El corazón de Ricardo se detuvo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué podía ser tan devastador? A su lado, Carolina, temblando, dio un paso hacia Tomás. Su rostro palideció aún más. Había una mezcla de miedo y pena en su mirada. «¿A qué te refieres?», preguntó Carolina. Su voz temblaba. La desesperación en su tono era palpable. «Oh, tú lo sabes muy bien, querida», respondió él con un tono burlón. «No soy el único con secretos». Ricardo podía sentir las miradas de los vecinos, expectantes, observando lo que parecía un drama de otro mundo. La atmósfera se cargó de tensión, como si el aire mismo estuviera a punto de estallar. «¡Basta!», gritó, enfrentándose a Tomás, pero éste solo sonrió, como si disfrutara del espectáculo. Ricardo sintió un agarre helado en su corazón. ¿Era cierto lo que decía? ¿Acaso había secretos más oscuros de lo que pensaba? Entonces, de repente, un grito desgarrador rompió el aire. Era Isabela. Al mirar hacia abajo, Ricardo se dio cuenta de que la pequeña estaba mirando entre el caos, sus ojos llenos de confusión y un terror que era indescriptible. Se estremeció al pensar en lo que podría ocurrirle si la situación continuaba escalando. «¡Ricardo!», gritó Carolina, buscando su mirada, pero la tensión hizo que todo se sintiera como en cámara lenta. «¡Cálmate!», rugió Ricardo, sabiendo que él era el que debía protegerla. Pero dentro de él, un pánico primario se alzaba. ¿Qué estaba realmente en juego? Tomás siguió hablando. Su voz era un eco burlón. «Tú no entiendes, Isabela no es lo que crees». Eso resonó en la mente de Ricardo como un estallo. La confusión y la desesperación se apoderaron de él.
¿Qué significaba eso? De repente, se sintió atrapado, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Las miradas de los vecinos se tornaban cada vez más temerosas mientras el brillo de las luces de los coches patrullas iluminaban la noche. Ricardo sintió que se tambaleaba ante la inminencia de una verdad que jamás imaginó escuchar. «¿Qué sabes de Isabela?», preguntó, casi en un susurro. No quería que se mencionara nada que pudiera dañar a su hija. Tomás, aún riendo, sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Era un pequeño dispositivo, brillante bajo el resplandor de las luces. «La verdad está aquí, hermano. ¿Quieres saberla?». El corazón de Ricardo se detuvo. En un instante lleno de terror, Tomás presionó un botón. La pantalla se iluminó, proyectando imágenes sobre la superficie del coche volcado. Ricardo, paralizado, sintió que su estómago se retorcía. Las imágenes mostraban escenas de un pasado que no podía comprender. De Isabela en un manicomio, en momentos de desesperación, población y tragedia. «No te atrevas a jugar con ella», gritó Ricardo, mientras el horror llenaba su pecho. Pero era tarde. La mirada de Carolina se tornó en un profundo dolor. Ella se cubrió la boca con las manos, el horror en sus ojos contando una historia que lo dejó mudo. Las voces del público se volvieron murmullos. Reacciones de shock y terror llenaron el aire. «¿Qué significa esto?», se preguntaban. Ricardo sintió que todo su mundo se convertía en un laberinto de confusión. Tomás sonrió y en sus ojos había un frío que lo aterrorizó. «La conexión es más profunda de lo que supones. Ellos te han mentido. Y ahora, todos lo saben». Fue un golpe devastador. De repente, la idea de la traición se torcía como un cuchillo en su pecho. ¿Qué debía creer ahora? La verdad que siempre creyó conocer se desvanecía como humo en el aire. Sin poder contenerse, miró de nuevo a Carolina, buscando respuestas, buscando hasta el último atisbo de esperanza. Pero solo encontró su desesperación reflejada en su rostro. La noche se tornó más oscura, y el caos dejó de ser el escenario. La balanza del destino se inclinaba frente a él. La revelación apenas comenzaba, y lo que antes eran certezas se convertían en sombras de dudas. ¿Qué de verdad había detrás de cada sonrisa, detrás de cada palabra? Justo cuando el silencio se hacía abrumador, el sonido de un disparo resonó nuevamente en la noche. La mirada de todos se volvió hacia la dirección del sonido. En medio del horror, un nuevo personaje emergió. Isabela, pasos firmes, empujando el caos. «¡Papá, no!», gritó con todas sus fuerzas. El mundo giró para Ricardo. ¿Por qué estaba haciendo eso? En un momento de claridad, se dio cuenta de que había subestimado su fortaleza. Mientras el horror se intensificaba, una verdad aún más impactante estuvo por llegar. El corazón de Ricardo se detuvo. ¿Era posible que detrás de la máscara de la inocencia, su pequeña también estuviera guardando un secreto oscuro? La línea entre la verdad y la mentira se desdibujaba, y la tormenta apenas comenzaba a desatarse. Ricardo sintió cómo el caos lo envolvía. La atmósfera se había vuelto densa y pesada. Isabela seguía gritando, su voz inocente resonando en medio del escándalo, como un canto desgarrador que resonaba en el fondo de su alma. Ricardo la abrazó más fuerte, tratando de proteger su mundo de la locura que se desataba. Pero Tomás, con su mirada amenazante, solo sonrió. «¿No ves, hermano?», declaró con un tono grave, como si disfrutara del espectáculo. «Isabela nunca ha sido solo tu hija. Eso es solo parte del juego». El corazón de Ricardo se detuvo. La revelación lo golpeó como un rayo. Los murmullos de los vecinos y el clamor de las sirenas se desvanecieron en su mente. Isabela no era su hija. Preguntas feroces giraban en su cabeza. ¿Era posible? Todo lo que había construido, todos los momentos de ternura y amor, se desmoronaban en un instante. «¿Qué estás diciendo?». La voz de Carolina temblaba, llena de horror. Se volvió hacia Tomás, intentando comprender. «No, no puede ser». Pero Tomás, como un maestro que revela un truco, volvió a sonreír. «¿Todo lo que creías saber acerca de ella es un engaño?».
Isabela, es el juego, la pieza clave. Ricardo sintió que la angustia le oprime el pecho. No podía respirar. Sus manos temblaban mientras sostenía a Isabela, haciendo todo lo posible por protegerla. Pero su mente giraba en círculos. Su visión centraba en Carolina, buscando respuestas desesperadamente. «Carolina, dímelo», gritó. «¿Es verdad?» Corrían por las mejillas de Carolina y sus ojos buscaban respuestas en los de Tomás. En aquel silencio, Ricardo entendió que había algo más que la simple paternidad en juego. Estaban jugando con una línea que no estaba dispuesto a cruzar. «Tomás, ¿eres tú quien ha manipulado esto?», dijo Carolina, su voz sostenida por un hilo, y entonces un grito desgarrador lo sacó del trance. Era Isabela, con su carita pálida, gesticulando hacia la pantalla que Tomás había manipulado e iluminado. La imagen fue un golpe visual, un vídeo proyectando imágenes de un pasado que parecía sacado de una pesadilla. Niños en un manicomio, médicos debatidos, rostros desolados, y entre ellos una madre angustiada que se asemejaba demasiado a Carolina. La imagen encajaba como una pieza más en el rompecabezas, y el horror se apoderó de Ricardo. «¿Qué significa esto?», preguntó, pero su voz se ahogaba en el mar de confusión y ansiedad. «Significa que tu adorada esposa no es quien dice ser», respondió Tomás sin ocultar su satisfacción. «Isabela no solo es mi sobrina, es parte de un experimento, algo que tu querida Carolina ha escondido». Ruidos de cosas cayendo se oyeron. Los murmullos del público volvían a elevarse, preguntas y reacciones inquietantes en el aire. La multitud se había acercado un poco más, y el ambiente se sentía cargado de tensión. Nunca habían visto algo tan ¿Un experimento? No, no puede ser, no puede ser. Ricardo se decía a sí mismo, mientras pasaban las lágrimas por sus mejillas. La comprensión atravesaba su mente como flechas afiladas. «La verdad te golpeará, hermano», dijo Tomás, dando un paso hacia adelante. «La vida que has llevado ha sido construido sobre mentiras. No puedes proteger lo que no entiendes». Isabela, todavía muy pequeña, claudicaba entre la confusión, mirándolo a él buscando consuelo, buscando respuestas. ¿Cómo podía explicarle algo así? ¿Cómo vivir con esta verdad? Y al mismo tiempo, ¿cómo sería su conexión con Carolina, con Tomás? La atmósfera se tornó inaguantable. En ese instante, un trueno resonó en el cielo y la lluvia comenzó a caer. Cada gota parecía un eco de su desdicha. El cielo lloraba por ellos. La confusión reinaba como una tormenta, y el viento arrastraba murmullos a través de la multitud, transformando la noche en un escenario de horror. Ricardo sintió que el suelo se desvanecía. Cuando miró a Carolina, no solo encontró el miedo, sino el reflejo de sus propias dudas. La imagen de la madre en el video, la conexión con el manicomio, los secretos, todo se desparramaba ante él, en un torrente imparable de revelaciones que cambiaban por completo su comprensión de la vida. «Voy a descubrir la verdad», dijo Ricardo, su voz resonando con una determinación renovada. Porque aunque todo parecía desmoronarse a su alrededor, había algo que sabía con certeza. No podía dejarlo terminar así. Y en ese momento de revelación, la lluvia caía sin piedad, como si el universo estuviera advirtiéndoles sobre la torma. ¿Qué otras sorpresas les depararía la vida? Ricardo sintió una presión abrumadora en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso y su mundo estuviera a punto de colapsar. La revelación de Tomás estaba en el aire, densa y pesada. Isabela a su lado, su mirada inocente y confusa, quebró el hechizo que lo mantenía paralizado. La ansiedad lo invadió como un torrente, y todo lo que conocía se tambaleaba como un barco en medio de una tormenta. «Cálmate, Isabela», exclamó, intentando mostrarle que todo estaba bien, a pesar de que dentro de él todo se desmoronaba. Las sombras del pasado amenazaban con devorarlo todo, y en medio de la confusión, la voz de Carolina se alzó con determinación. «Tomás, basta, deja de jugar con la vida de nuestra hija». Su voz tembló,
pero había un fuego en sus ojos que logró calar profundo en la oscuridad de la situación. Ricardo sintió un destello de esperanza ante esa fuerza. Tomás rió, una risa que resonó como un eco macabro. Tú lo sabes, Carolina. No hay escapatoria. La verdad está por desatarse. Y esa niña, esa preciosidad, está en el centro de todo. La multitud observaba en silencio. Los murmullos comenzaron a circular entre ellos, un murmullo de incredulidad y temor. Todo el mundo estaba atrapado en la desesperación de lo que estaba a punto de revelarse. Ricardo sentía la mirada de los vecinos posarse sobre él, sus rostros reflejando preocupación y asombro. La preocupación por su hija arrasaba su ser. Ricardo, concentrándose en Isabela, la alzó un poco más en sus brazos. «No te preocupes, cariño, estamos bien». Las palabras salieron de su boca como un mantra, un intento de aferrarse a la esperanza, y allí, bajo la lluvia implacable, el giro de la trama se volvió inevitable. En medio del tormento, un inesperado rayo de claridad iluminó el caos. Un pensamiento resplandeciente surcó su mente. «Tomás, si Isabela no es solo tu sobrina, que encierra más secretos, ¿me harás creer que el amor que siento por ella no vale nada?», gritó con todas sus fuerzas. Su voz resonó como un trueno. El hermano frenó en seco. El brillo de su mirada se eclipsó. Un momento de verdad flotó en el aire. Ricardo supo que estaba tocando la fibra sensible. «No quiero herirte, hermano, pero la verdad no puede ocultarse más. Me obligaste a aparecer». En la confusión, las piezas comenzaron a encajar. Ricardo comprendió que el verdadero monstruo no era Tomás, sino la manipulación de los secretos. El manicomio, el pasado de Carolina, la revelación. Cada uno era un hilo que tejía la oscura red de su historia. Las lágrimas brotaron de los ojos de Carolina, y el silencio se tornó sepulcral. Lo que había creído construir estaba hecho de humo. «Yo te protegeré, Isabela», prometió, su mirada fija y decidida. El simple declararse padre frente a la tormenta de revelaciones le llenó de valor. Sin importar la verdad detrás de su origen, Isabela era su hija en su corazón. El aire brilló con una nueva energía. Tomás vaciló y en ese instante de vulnerabilidad, Ricardo sintió la conexión con su hija más fuerte que nunca. «¡Detente!», gritó Tomás, pero ya no tenía el control. La tormenta de odio se disipaba, y su voz temblaba. Dentro de él había un eco de esperanza. La lluvia caía con fuerza, pero era un símbolo de purificación. Y entonces, los oficiales de policía, que se habían mantenido en pie, avanzaron con determinación. Se acercaron a Tomás, quien ya no tenía el mismo aire de amenaza. Ricardo sintió una mezcla de miedo y alivio. «Ha llegado tu hora, Tomás», dijo uno de los oficiales mientras lo detenía, dejando escapar un profundo suspiro. La carga se aligeraba, aunque la verdad comenzaba a manifestarse en su forma más cruel. La multitud empezó a dispersarse, dejando solo un eco de murmullos y miradas de compasión hacia Ricardo y Carolina. La red de secretos había comenzado a desmayarse, revelando tramas que apenas comenzaban a desenredarse. «¿Qué pasará ahora, Ricardo?», preguntó Carolina, su voz un susurro solemne. Él tomó su mano, mirándola a los ojos, y dijo: «Comenzaremos de nuevo, sin secretos. Lo atravesaremos juntos». Isabela sonrió entre ellos, la luz de la esperanza reflejándose en su mirada. Habían tomado una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. En ese momento, bajo la lluvia que seguía cayendo, un nuevo futuro empezaba a tomar forma. Lo que vendría sería el siguiente capítulo de sus vidas. Pero la verdadera pregunta quedó flotando en el aire. ¿Serían capaces de enfrentar la sombra de su pasado juntos? No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final.
No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones.